Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues comenzamos con el tiempo de las conferencias. Tenemos 4 conferencias de 30 minutos cada una para hacerlo lo más ágil posible. Después de cada conferencia no vamos a tener un turno de coloquio, pero sí que queremos resolver vuestras dudas. Por lo tanto, tenéis en vuestro dossier la posibilidad de apuntar preguntas que os surjan durante cada conferencia para que después, al final de la jornada, durante la mesa redonda, se puedan formular esas preguntas a los conferenciantes. Entonces, os invito a que hagáis eso en cada conferencia, las preguntas que os puedan surgir, que las apuntéis y que después os las vamos a recoger para poder formularlas durante la mesa redonda. Si alguna queda sin contestar, en la página de Facebook de la que hablábamos al comienzo, de Esto es Crecer, se contestarán esas dudas para que todo el mundo pueda acceder a ella. La primera de las conferencias tiene un título muy gráfico, lo habéis visto en el programa: cómo afrontar la transformación digital en mi empresa y no morir en el intento. Lo que se va a plantear son los primeros pasos para diseñar una estrategia digital. El multicanal, es decir, cómo van a convivir los diferentes canales de relación con nuestros clientes, cuál va a ser la evolución interna durante la transformación digital y qué resistencia al cambio vamos a encontrar en nuestra propia empresa. Todo esto nos lo va a contar un experto, José Luis Rodríguez Martínez, que trabaja en el área de transformación digital y cultura organizacional de Accenture, que es la multinacional líder en servicios profesionales de estrategia, consultoría digital, tecnología y servicios y soluciones de operaciones. Comienzan aquí los 30 minutos de José Luis y que los disfrutéis. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a las autoridades, a la universidad, al gobierno regional, a los empresarios por la invitación y por la oportunidad de organizar este tipo de jornadas que yo creo que ayudan muchísimo a entender qué es lo que está ocurriendo y que nos ayudan también a los profesionales a aprender de vosotros. Sobre todo yo espero al final vuestras preguntas para seguir avanzando. Mi experiencia con las empresas, con las grandes, con las pequeñas, es que en esencia todos tenemos las herramientas necesarias para triunfar en esto que llamamos transformación digital, que un día además dejaremos de llamarle digital, será transformación. El problema muchas veces es que no tenemos ordenadas las piezas, y para mí una de las piezas más importantes y que a lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado y me estoy encontrando más importantes es la falta de ambición, es la falta de capacidad para imaginar más allá de lo que somos capaces de hacer hoy, y es aquello que nos mueve al cambio. Si algo nos ha definido a la humanidad durante todos estos siglos es esa capacidad precisamente para soñar, ¿no? Para imaginarnos un futuro distópico o utópico del mañana, según queramos o hayamos querido proyectar en él nuestros anhelos, nuestras frustraciones. Cuando miramos las imágenes del pasado de cómo nuestros abuelos nos soñaban a nosotros hoy, pues a veces nos causa sonrojo, ¿no? Vernos con androides que nos sirven el té, viajando en avionetas de un edificio a otro, pero en el fondo soñaban e imaginaban el futuro de acuerdo con las coordenadas que ellos tenían en su tiempo. Y esto es lo que nosotros soñábamos en el año 2005. Soñábamos coches autónomos. La única diferencia, un congreso, de hecho, con los máximos expertos en el mundo en automoción y en nuevas tecnologías, soñando ese coche autónomo, llegaron a la conclusión de que esto no iba a ser posible hasta el año 2050. Hoy tenemos coches autónomos en diferentes entornos, circulando por infraestructuras más o menos cerradas o abiertas en diferentes países del mundo. Con esto, ¿qué es lo que quiero transmitiros? Que no hay una respuesta única para explicar lo que es el cambio, para explicar qué es lo que va a ocurrir, porque no lo sabemos ninguno. Lo único que sabemos es que lo que tenemos que estar es preparados para el cambio, preparados para lo que sea, lo que en Accenture nosotros llamamos lo nuevo. Y eso tiene que ver, y lo ha dicho el consejero, y lo han dicho también en diferentes intervenciones, con una forma diferente de ver el mundo, con una forma diferente de soñar y con un talento distinto en aquello que nosotros llamamos las agilidades de aprendizaje, ser capaces de estar preparados para lo siguiente.
y es una cuestión sobre todo de actitud. Están ocurriendo muchas cosas. Hablamos del entorno VUCA, volátil, complejo, ambiguo, incierto, que es lo que viene a resumir todo este acelerón o este tsunami digital, que básicamente se resume en 4 claves. Un nuevo tipo de consumidor, que somos al mismo tiempo nosotros. Tenemos más información de la que jamás en la historia hubiéramos imaginado tener. Otra cosa es si la información que tenemos es de calidad y otra es si sabemos encontrar y utilizar y aprovechar adecuadamente esa información. Para hacernos una idea, ya en el año 2015 decíamos que teníamos o que habíamos generado más información que en toda la historia de la humanidad, pero es que en los próximos 5 años vamos a multiplicar toda la información que somos capaces de utilizar. De hecho, y a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo, la última nave que lanzó la Agencia Espacial Europea y aterrizó en un meteorito tenía una tecnología millones de veces inferior o con mucha menor capacidad que la que hoy llevamos cada uno de nosotros en nuestros móviles, lo cual también nos hace pensar que no todo es una cuestión de la tecnología, sino que también de la forma en que la utilizamos. Por otro lugar, aparte de ese consumidor cada vez más consciente, cada vez más informado, cada vez más activo, hasta el punto de en sectores, pues, por ejemplo, en hostelería, en restauración, que es capaz de condicionar las prescripciones de compra y de motivar si una persona reserva o no un hotel simplemente haciendo clic o dejando una pequeña reseña, nos encontramos nuevos competidores. Competidores que, por un lado, han sabido entender cómo la tecnología que tenían en su momento y cómo todo este caudal de información podía darles una ventaja competitiva diferente. Hoy pensamos en empresas como Google, Facebook, WhatsApp, que realmente tienen una edad media de 15 años, 14 años y parece que llevarán toda la vida con nosotros. Y se han apalancado y en su día han sido empresas pequeñas y en su día fueron pymes, ¿no? Como por ejemplo podía ser el caso de WhatsApp, ¿no? Apalancándose en otra forma de entender y en otra forma también de organizarse, que es algo que también veremos. Nos encontramos con nuevas tecnologías, nuevas soluciones, y nos encontramos también con nuevos talentos, nuevo tipo de habilidades, que son las que vienen motivadas por esta transformación en la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos gracias a la tecnología. Nuestros abuelos soñaban con androides, soñaban con naves, pero no soñaban con Internet, no se imaginaban un Wikipedia. Y en cambio eso hoy nos ha dado una potencia y una capacidad incluso a las pymes para acceder a servicios y ofrecer capacidades que antes no éramos o no teníamos a nuestra disposición. Siempre solemos decir desde una óptica además de pyme que es que esto cuesta muchísimo dinero. Bueno, no sé si conocéis la curva de Gartner, pero si nos fuéramos a aquellas tecnologías que empezamos a imaginarnos, evidentemente los costes asociados a esas tecnologías son altísimos. Pero fijaos, si en el año 2000 la secuenciación de ADN era una tecnología, era una metodología y era una investigación que requería millones de dólares o de euros, conforme queramos verlo, desarrollar, ya 15 años después su coste se reducía a solo 1.000 euros. Y así con todas las tecnologías que estamos soñando. Hoy hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de wearables, estamos hablando de coche autónomo y ya son realidades, ya han superado aquello o esa fase, digamos, de imaginación o de diseño para estar presentes en nuestros correos electrónicos, en nuestras pulseras, en nuestros teléfonos, en nuestros relojes y están presentes en cantidad de servicios que además hoy cualquier pyme puede contratar a un precio bastante asequible, porque estamos hablando además de modelos escalables en la nube donde ya no pagamos por tener en nuestra infraestructura tener toda esa tecnología, sino que la podemos alquilar y utilizar en función de las necesidades que tenemos. Por tanto, muchas veces no es una cuestión de coste, es una cuestión de tiempo el que podamos acceder y estamos accediendo a cosas increíbles como tecnologías que permiten identificar, en el caso de las empresas y en el ámbito en el que yo trabajo, quién es el candidato, quién es la persona adecuada para un puesto basado en habilidades que llamamos soft, simplemente por la forma en que se comporta y se maneja en el entorno online. Y luego lo que estábamos hablando, ¿no? Ese nuevo tipo de habilidades, de capacidades. Los que trabajáis o estáis estudiando en entornos tecnológicos, yo creo que lo tenéis más presente, que muchas veces empezamos una carrera y cuando la terminamos, sobre todo en el apartado técnico, muchos de los conocimientos que se pedían han quedado obsoletos. Bueno, pues imaginaos que buena parte de las personas, de los niños que hoy están en los colegios, van a ocupar profesiones que todavía hoy ni se conocen. Esto nos da una idea de cómo está cambiando todo ese ecosistema o, por ejemplo, que en los próximos 10 años el 90% de las profesiones requieran
a cualquier nivel, pero ya a un nivel básico importante, capacidades digitales. Y nosotros en Talento y Organización, en Accenture, entendemos que las capacidades digitales van más allá del saber darle a las teclas, porque al final eso es un entrenamiento, incluso ya tenemos robots que saben hacer eso, incluso imitando cómo resolvemos tareas. Se trata de la capacidad para entender cómo sacar provecho a todo eso que está ocurriendo, para entender cómo es ese nuevo cliente, cuál es la ventaja competitiva que le podemos ofrecer y también cómo es la mejor manera de hacer que otros a tu alrededor también despeguen y sean capaces de desarrollar toda su creatividad y toda su innovación. Por resumirlo, yo diría que tenemos 3 claves, que las tenemos todos, las tienen todas nuestras empresas, que son, o focos en los que además tenemos que poner atención, que son nuestro cliente, nuestro negocio y nuestra organización. Son simplemente 3 palancas, pero lo que tenemos que hacer es empezar a contemplarlos, a verlas o explotarlas de una manera diferente. Cuando hablamos de nuestros clientes, una de las tendencias, ¿no?, que las estamos viendo, y además no hace falta que nos las cuenten porque nosotros mismos somos protagonistas como consumidores de ese cambio, es la búsqueda de una experiencia personalizada y diferencial. Como empresas no tenemos que fijarnos tanto en el producto que ofrecemos, sino en la necesidad que resolvemos. Y esto implica lo que llamamos centrarnos en el outcome, entender cuál es la necesidad vital que estamos solucionando más allá de ese mismo producto. Y esto lo que implica, pues, ya sea con técnicas de monitorización más avanzada, o como decía el consejero, con focus groups, o con técnicas de ideación, design thinking, me da igual, pero sobre todo poner foco en tu cliente. ¿Por qué? Porque estamos tradicionalmente acostumbrados a poner foco en nuestro producto, en pensar exclusivamente dónde lo coloco, cómo lo meto, como si estuviéramos todavía en una economía industrial del siglo XX, donde pues había una distribución masiva de productos. Se trata de entender qué es lo que está ocurriendo con ese cliente, entender el ciclo de vida, entender lo que llamamos el journey, cuáles son sus momentos vitales. Y cuando digo sus momentos vitales es, por ejemplo, si hiciéramos una correlación entre el ticket de compra en el supermercado, veríamos que raras veces los cereales van separados de la leche. Bueno, pues esto llevado a nuestros productos es lo mismo, es entender las correlaciones entre aquello que nosotros ponemos a disposición del mercado con esos otros servicios o necesidades que tienen las personas a las que nos dirigimos. Y tiene que ver, y esto es súper importante, y más en el caso de las pymes, con nuestra capacidad para establecer relaciones de colaboración, para participar en ecosistemas, para participar de marketplaces, para participar de entornos donde no necesariamente tenemos que ofrecer nosotros el 100% de toda la cadena de valor, que tenemos hoy actores de nicho o actores de otro tipo que se complementan y que nos ayudamos a ofrecer al final un servicio final al cliente y al final a las personas pues mucho más eficiente, sin necesidad de tener que asumirlo todo. Este cambio en la concepción del cliente yo creo que lo han entendido muy bien, o se representa muy bien en el caso, por ejemplo, de las empresas que ofrecen hoy pues servicios de alquiler de coches eléctricos, ¿no? Me da igual las marcas. En esencia, el cambio que han hecho, aquí veis el caso de Repsol y de Kia, ¿no?, con Webull, pero bueno, está Car2Go, eMove, Zip, en fin, hay muchísimas empresas ya. El cambio fundamental es entender que lo que la gente quiere es movilidad. Lo que quiere es ir de un punto a otro. Ya no es tan importante o ya no pueden nuestros jóvenes acceder en propiedad a un vehículo, pero han cambiado el discurso y han cambiado la forma de ofrecer el producto. Empresas como Ford, que ha pasado de ser fabricante de coches a ser proveedor de movilidad, porque mañana puede estar ofreciendo alquiler en otro tipo de vehículos, puede estar ofreciendo y participando en empresas de patinetes, porque al final en lo que ellos son buenos y en los que están reconocidos es en facilitar precisamente que las personas vayan de un punto a otro de la ciudad. Y otra forma, y esta es, porque siempre pensamos en términos de digital, tecnología, y sí, la tecnología está detrás, pero tiene que ver en lo que decía, ¿no?, otra forma de ver. Al final, Starbucks, a mí me gusta este ejemplo porque más que un lugar o más que una empresa que vende café, es una empresa que vende lugares donde tomar café. Y si habéis viajado por el mundo, habéis descubierto lo importante que es tener una buena conexión Wi-Fi y un buen lugar para poder trabajar, como la experiencia que ofrece en este caso Starbucks. Luego lo asocia, por supuesto, a entender qué es lo que estamos haciendo dentro del espacio físico. Una vez que nos tiene dentro, es cuando aprende, por ejemplo, que la mayoría de nosotros cuando pedimos té no le añadimos azúcar.
Por tanto, cambia el producto y ya no sirve su té con azúcar. O sus paneles donde ofrece pues, los productos cambian en función de la hora en que nos encontramos y con aquellos productos que nosotros hemos consumido tradicional e históricamente en ese establecimiento pues, a lo largo del tiempo. Son pequeños gestos, pero lo que demuestran al final es que como una experiencia personalizada, voy a enlazar con la siguiente diapositiva, es capaz de conseguir una mayor vinculación, ser mucho más inteligente, entendernos como personas, más que obsesionarse en poner productos, ¿no? en el mercado, que al final es lo que ocurre, pero es de otra forma muy distinta y esa es parte del cambio. La parte de la personalización digital es que al final, bueno, pues yo creo que todos nos sentimos únicos, ¿no? Y lo que esperamos precisamente es que esa experiencia que nos den las empresas o que nosotros como empresas demos a los clientes sea personalizada en dos sentidos. Por un lado, en ser capaces de aprovechar toda la información que de forma libre y consentida esté dando el usuario o el cliente. Y dos, en incorporar al cliente en los procesos de toma de decisión, de elaboración o de consumo del producto. Esto, si os cuento, por ejemplo, los casos de Nike, cuando permite que la gente personalice parte del producto cuando lo va a recibir, es muy fácil de entender. Lo que no es tan fácil de entender es lo que hacen otras empresas, pues por ejemplo, Local Motors, que lo que hace es incorporar a ingenieros de cualquier lugar del mundo que en su tiempo libre les ayudan a participar en el diseño gratuito de vehículos eléctricos que ponen en el mercado de una forma colaborativa. Es decir, acudir a marketplaces de talento para desarrollar la innovación de forma compartida. Y son diferentes formas de hacer que una persona. Hoy somos consumidores, mañana somos productores, lo que llamamos el prosumer. Podemos utilizar diferentes escenarios para involucrarnos en la economía digital. Pues nuestro papel como empresa es ser capaces de entender esas dos realidades. ¿Cómo aprovechamos además el caudal de los datos? Y esto siempre es el debate ético, legal que se plantea y yo creo que además es muy importante que cuanto antes pues, lo podamos resolver y además velemos porque la información esté cuidada y sea respetuosa con nuestros derechos como consumidores y como usuarios. Pues en primer lugar, para poder tener información lo que necesitas es enseñar a la persona que da su información de que le va a ser útil para algo. Si yo voy a pedir datos que el cliente no va a percibir útiles para nada, evidentemente no puedo entender que me los quiera ceder de una forma libre. En segundo lugar, ser transparentes. ¿Para qué quiero esa información? Ya no es que te esté dando un valor añadido, sino además para qué la quiero utilizar. Porque estamos acostumbrados a desarrollar 200 formularios donde pedimos mucha información y todavía no somos capaces de explicarles a nuestros usuarios para qué exactamente vamos a utilizar todos esos datos. Y luego recompensar a aquellas personas que cuando entran en nuestro establecimiento, cuando hacen un login, cuando intercambian una información, cuando hacen una recomendación, cuando deciden dejarnos su email, ser capaces de darles a cambio algún premio que les haga ver que merece la pena y que, por tanto, en ese dilema entre saben mucho de mí o no saben de mí, al final es una cuestión entre me es útil, me es cómodo o soy más celoso de mi privacidad. Y luego, por supuesto, entender lo que estábamos hablando antes. Mira, esto de, por ejemplo, de hablar los millennials, pues es un invento de los marqueteros, ¿no? que hicimos, porque al final cada uno es muy diferente. Por eso es muy importante entender hoy los comportamientos más que los sesgos o más que la segmentación sociodemográfica. Pongo, evidentemente, el ejemplo de Amazon, pero no del Amazon que hoy conocemos, sino el Amazon que empezó vendiendo libros, que empezó vendiendo música, porque justo además en la época del estallido de la burbuja, ellos entendieron que lo que la gente siempre iba a necesitar era este tipo de productos. Y la diferencia que tiene que ver con la agregación o participación en ecosistemas es que Amazon en el fondo lo que es un agregador de cosas que hacen otros. Es un agregador de libros que producen y que editan otros, es un agregador dentro de la cadena logística de los productos que entregan otros a través de otros servicios, pero básicamente, y esta es la parte de información, lo que ha sido capaz de entender es cómo nuestros hábitos de comportamiento y de consumo a través de la web se pueden materializar en microsegmentos similares a los de personas como nosotros, de tal forma que cuando nos ofrecen productos, lo que nos están ofreciendo, y muchas veces además dices, es verdad, es que ese libro es el que yo quería comprarme o es el que de verdad me estaba imaginando que me haría falta, que está básicamente basado en comportamientos de gente como otros, que por una serie de comportamientos mantenemos actitudes o rasgos similares. Por tanto, desde un punto de vista, pues, si hablamos del e-commerce o todo el tráfico web, es entender que lo que sí hay es unas pautas de comportamientos similares y a la hora de adaptar y personalizar nuestro producto, lo que tenemos que hacer es intentar ofrecer una experiencia
justo que esté relacionada con nuestros hábitos históricos y luego además si somos capaces de hacer análisis predictivos, pues hacia futuro, pero siempre basado en lo que hemos hecho y lo que hace gente como nosotros. Pero no hace falta irse al mundo tan Amazon, ¿no? A mí me gusta este caso porque Ravelry, esta gente lo que hace es ofrecer productos de ganchillo. Claro, y vas a decir, ¿y dónde está aquí la innovación y la disrupción? Bueno, eran una pyme, eran una pequeña organización y ahora es una plataforma que tiene a más de 7 millones de personas participando y generando empresas incluso dentro de este ecosistema. ¿Cuál es la diferencia entre si queremos ser un actor vamos a decir generalista o queremos ser un actor de nicho? Y yo creo que ahí es donde las pymes tenemos muchas más oportunidades, porque no tenemos que pensar que nuestro terreno de actuación es Albacete o es el consumidor de Albacete, que por supuesto, bienvenido, sino que hoy en el mundo en el que nos encontramos, y es algo que también se ha mencionado antes en la mesa o en la ponencia, es que tenemos que pensar que nuestro mercado es el mundo, igual que para otros nosotros somos ese mundo y si no nos adelantamos probablemente nos coman, ¿no? Entonces es entender que lo importante también es encontrar esa ventaja competitiva, que nunca son estables, siempre van cambiando, pero donde nos podamos diferenciar y donde podamos aprovechar que nuestro mercado es un mercado de miles de millones de personas. En concreto, simplemente conectadas al smartphone, estamos hablando ya de más de 3.000 personas. Y luego otro punto importante en lo que ha cambiado y en la forma diferente en la que estamos abordando en nuestros servicios como empresa es que ya no necesitamos tener la propiedad de las cosas. Bienvenido el trueque, ¿no? de nuevo. ¿Por qué? Porque uno, como usuario, ¿por qué voy a pagar por cosas que yo no estoy utilizando en un momento que además ni siquiera lo necesito? Si yo necesito alquilar un coche, un patinete, yo pago por el tiempo que lo uso y exclusivamente y en el lugar que tengo cerca. Por tanto, y esto también nos ocurre como empresas, ¿por qué vamos a estar manteniendo activos ociosos cuando nadie los está utilizando? ¿Por qué vamos a querer ofrecer la propiedad de cosas cuando sabemos que eso nos va a generar además un impacto en nuestros resultados importante porque la tenencia de ese producto ya no se produce como se producía en el pasado? Y esto tiene que ver con satisfacer una necesidad, o esto que hablamos también Solomo, ¿no? Social, local, móvil, pero atender sobre todo una necesidad que se da en un momento físico, en un momento de tiempo concreto, en un momento determinado y además para satisfacer una necesidad muy, muy específica. Y no os voy a hablar de Airbnb, que alquila pisos sin tener pisos, o de Wallapop, que vende cosas sin tener ni una sola cosa en propiedad, o BlaBlaCar, que igual que alquila intercambiador de coches sin tener coches, sino de algo más complejo. Porque fijaos, hablamos de economía colaborativa, bueno, pues esta gente, Yard Club, lo que hace es permitir el alquiler cooperativo de grúas y maquinarias de construcción. O sea, algo que pensábamos que estaba reducido exclusivamente al usuario particular, ellos son capaces en Estados Unidos y en Canadá de hacerlo con miles de empresas que lo que hacen es aprovechar esos momentos ociosos de su maquinaria para compartirla, favoreciendo pues, el acceso a su uso. O algo también muy, muy interesante, ¿no? Cogealo o en este caso Payer. Payer son servicios médicos y Cogealo es alquiler de instrumental o más que instrumental maquinaria hospitalaria, que ellos han calculado que está ociosa durante determinados momentos y que por tanto además se puede compartir entre ellos. Ahora mismo trabajan con más de 70 hospitales en Estados Unidos compartiendo este tipo de servicios y de infraestructura y lo hacen a través de una plataforma online. Quiero deciros con esto que no es que hayan inventado la rueda, no están haciendo nada diferente a lo que ya sabemos hacer, a lo que podemos hacer, simplemente ha habido una capa nueva que se llama la conexión digital o Internet que nos permite poder conectar la oferta y la demanda en tiempo muy real. Por ir ya casi terminando, lo que os diría es que al final lo que tenemos que adoptar es una mentalidad muy startup. Y no me refiero a que seamos una startup, que es otra historia, sino que seamos capaces, en primer lugar, de entender nuestra empresa incluso como una plataforma, donde otros pueden hacer negocios o nosotros insertarnos en plataformas donde podemos ser parte valiosa de ese negocio que se está ofreciendo. En segundo lugar, desarrollar lo que llamamos una mentalidad agile, que es foco en el cliente, entender el cliente, organizar nuestros servicios en función exclusivamente del cliente. Ya sé que me vais a decir, siempre pienso en el cliente, pero cuando digo el cliente me refiero a sus momentos de vida. Y significa también pensar en lo que llamamos el producto mínimo viable. Muchas veces queremos ofrecer el producto cerrado, perfecto, a lo largo pues, de un proceso de innovación de 6 meses, 1 año, cuando en esta mentalidad o en esta visión de la empresa es estar iterando permanentemente con pequeñas innovaciones que vamos probando justo con nuestros usuarios para ir mejorando y refinando, y no esperamos a que sea perfecta. Es
Utilizar también una tecnología mucho más ágil, y esto implica que no tenemos hoy ya la necesidad de tener que comprar todo el software, tener toda la infraestructura tecnológica en nuestra tienda o nuestro espacio físico, sino que podemos recurrir a terceros y hacer además que esa capa sea muy ligera y paguemos exclusivamente por su uso. Y una vocación fundamental de atender a las personas, empezando por las de nuestra organización. Como una ventaja incluso competitiva, ¿no? Y pongo el caso de Buurtzorg, que es una empresa que ofrece servicios de atención a la dependencia. Básicamente son enfermeras, son 10.000 colaboradoras que se organizan de forma autónoma en grupos de 12 personas y que dan servicio pues, a miles de clientes en todo el mundo. Y que curiosamente la diferencia que hay respecto al modelo del cual partían, que era ultra digitalizado y ultra óptimo, es que también llegó un momento en que esas profesionales perdieron la relación con su vocación y los clientes perdieron la relación con un servicio de confianza y atento. Se habían convertido en recursos atendidos por robots. Justo Buurtzorg, heredera de esa empresa, lo que hace es darle una visión más humanista, pero una visión también muy de innovación y de mundo agile, que es la organización autónoma del trabajo. Separar el gran problema o separar la organización en pequeñas unidades que actúan de forma autónoma. O el caso, por ejemplo, de Valve, que es una empresa de fabricación o diseño de videojuegos, que lo que permite a sus empleados es, como yo te he contratado por esas nuevas competencias que espero que tengas, como son tu capacidad para aprender, sea lo que sea, o tu capacidad para aportar, sea lo que sea, como no los he contratado para un puesto de trabajo fijo, sino para puestos de trabajo que incluso cambian, en 2 años han cambiado totalmente, dado que por tanto no encajan en ese puesto, sino que están abiertos, les dejo elegir dónde quieren trabajar dentro de mi empresa. Hacen un tour, conocen los diferentes equipos y ellos ven, de acuerdo con su talento y de acuerdo con su capacidad y de acuerdo con lo que hace cada equipo, dónde ubicarse dentro de la organización. Son formas diferentes de entender lo mismo, pero que tienen que ver con una mentalidad diferente de lo digital. Yo para cerrar, como claves principales, sí que daría, 1, tener, no sé si una agenda, pero desde luego un plan. Otra cosa es que luego lo cumplamos, porque los planes están hechos para no cumplirlos, pero sí para marcarnos una dirección y un propósito. El primero es tener muy claro, yo creo, que cuál es nuestro papel en el mercado. Si queremos ser, desde un punto de vista digital, buenos en muchas cosas, vamos a decir un 6 en muchas cosas, o queremos ser los mejores en una. Y esta es la diferencia entre ser pues, un actor de nicho o ser un actor top o ser una empresa pues, más o menos aseada, ¿no? Pero es una decisión muy importante porque es lo que nos va a determinar dónde queremos ubicarnos y cómo tenemos que relacionarnos con nuestros clientes y desarrollar nuestra propia organización. En segundo lugar, como comentábamos, tener mucho foco en a qué cliente me quiero dirigir. Está muy bien decir yo al que me entre, o sea, a mí cualquiera, pero cuanto más claro tengas cuál es el target, cuál es la personalidad, cuáles son las motivaciones, las expectativas de vida de tu cliente, mucho más fácil va a ser dar con la solución que te va a hacer diferencial respecto al resto de empresas del sector. Optimizar nuestro modelo, y esto tiene que ver con ser capaces de determinar cuál es, nuestra dimensión adecuada, y no necesitamos ser una empresa de 2.000 empleados para estar vendiendo en todo el mundo. Empresas que están triunfando en el mundo digital tienen 40 empleados como mucho, y hablo de grandes empresas. No es una cuestión de número, pero sí determinar qué tipo de organización queremos en el sentido de cómo se toman las decisiones, cómo es la gobernanza, cómo queremos estructurarnos, si queremos ir a equipos más autónomos, si lo que queremos es trabajar en un entorno en nube y nuestro talento es lo que nosotros llamamos líquido. Parte de él procede de marketplaces de talento puntuales. Por ejemplo, en el mundo del desarrollo, muchos codificadores o desarrolladores no necesariamente forman parte de la empresa. Acelerar la innovación, y esto tiene que ver también con identificar cuáles son nuestras palancas de desarrollo. Por supuesto, invertir en I+D, pero también saber qué tipo de I+D y con qué actores quiero hacer I+D. Por ejemplo, en el caso de los bancos, hoy estamos trabajando con pequeñas empresas de nicho que son expertas en garantizar pues, la confidencialidad o la seguridad de la información, pero también con empresas que saben trabajar en el front o en la parte frontal con el cliente digital mucho mejor que nosotros como bancos, ¿no? en este caso. Y formamos parte de ecosistemas donde incluso diferentes empresas competidoras en el pasado hoy colaboran y son frenemies. Pero entender eso, qué tipo de innovación queremos desarrollar y con quién. Y uno de los roles que ahora de hecho está apareciendo es el gestor de relaciones, entender con quién tienes que relacionarte en esos ecosistemas, en esos viveros de empresas. Modernizar tu arquitectura en el sentido tecnológico que os decía, de tener capa flexible, pero aquella específicamente que necesitamos. Y tener muy identificado que no se trata de tener toda la tecnología, esto de caballo grande andando ande, no, sino elegir muy bien qué capa es la que queremos.
Y adaptar, y esto para mí es la parte más importante y mucho más difícil. En el caso pues de empresas más pequeñitas, pues muchas veces es la mentalidad del fundador, en las grandes también, pero aquí además tenemos que convencer a muchísima gente, a muchos directivos especialmente, de que esto es un cambio de mentalidad. No es meter tecnología, no es darle a las teclas, no es hacer campañas más grandes, sino que es hacer las cosas de forma diferente. Y sobre todo, y esto es muy difícil de enseñar, es pensar distinto. Empezando por cómo te relacionas con tus propios empleados y qué papeles dejas en esos procesos de participación y de innovación que decíamos y qué participación les dejas en otros procesos que tienen que ver con partes muy importantes de la empresa, pues que en ocasiones siguen funcionando como en el siglo XX. Y luego, finalmente, y esto es, vamos a decir, lo más fácil de pensar y lo más difícil de tener, que es la inversión, ¿no? ¿Dónde queremos nosotros poner ese dinero? Si, como decíamos, queremos ser un 6 en todo, tendremos que repartir esa inversión, pero si queremos ser los top, los número 1 en algo específico, ahí es donde tenemos que invertir. Y al final todo esto es una cuestión de probar y medir. Como solemos decir, probar mucho, fallar mucho, pero barato y rápido para poder aprender. Cito aquí a un albaceteño que además es uno de los sociólogos más citados y más recorridos del mundo cuando dice que al final el cambio está en la mente de las personas. En la misma forma que Manuel Castells dice que el cambio está en nuestra mente, yo lo enlazaría con la parte de los sueños y os diría que esto de la transformación digital al final también va del futuro que nosotros nos queramos imaginar y del tipo de cambio que pensemos, si somos actores o somos sufridores de esa transformación. Y yo os invitaría, por tanto, a pensar que en esta nueva era, ¿no?, en la que, de hecho, empezamos ahora, no es que estemos a mitad de la digitalización, es que empezamos una nueva era, os situéis siempre, penséis de una forma ambiciosa, pero sobre todo soñéis con un futuro mejor donde vuestras empresas pues estén liderando el cambio. Muchas gracias.